En este siguiente ejercicio vamos a seguir ilustrando las diferencias entre las configuraciones que podemos tener cuando hablamos de combinaciones y cuando hablamos de permutaciones. Nuevamente les vuelvo a repetir que cuando hablamos de las combinaciones posibles que se pueden hacer escogiendo un subgrupo de un elemento más grande de objetos, es cuando nosotros no tenemos en cuenta el orden, cuando no importa el orden en el cual escogemos nuestros elementos. Cuando hablamos de permutaciones y escogemos otra vez un subgrupo, puede ser de otro número de elementos, aquí el orden sí es importante. Entonces recuerden que cuando tenemos que el orden es importante, el número es más grande, porque aquí tenemos que es diferente las configuraciones en las cuales nuestro sistema se va acomodando. Entonces vamos a repasar estas fórmulas en este nuevo ejercicio. Tenemos entonces que en una tienda de zapatos hay 3 lugares en la ventana de demostración, en lo que da a la calle, por ejemplo. Entonces aquí solamente se pueden poner 3 zapatos, por ejemplo. Dice que si hay 10 proveedores que están dispuestos a mostrar su marca en la ventana, vamos a determinar lo siguiente. Entonces vamos a tener 10 marcas que piden, digamos, la igualdad por desplegar sus zapatos. Entonces aquí nos va a preguntar cuáles son las configuraciones que se van a tener de la siguiente forma. Aquí en el primer punto nos pregunta entonces el número de días posibles que vamos a desplegar, que vamos a mostrar una combinación diferente de marcas si todas las secciones son iguales. Entonces ya tenemos aquí nuestra ventana de demostración y vemos que todas tienen la misma configuración, la misma altura, el mismo color, y pues bueno, no importa entonces cuál sea el orden. Aquí ya explícitamente nos está hablando de combinaciones. Entonces nos dice cuántos días voy a tener yo posibles para jugar y acomodar estas distintas marcas. Si el orden no es importante, entonces este día en donde acomodamos un zapato azul, uno rojo y uno negro, va a ser igual a el día en que nosotros vamos a acomodar uno rojo, por ejemplo, después uno azul y por último uno negro. Entonces este día también va a contar como un día igual. Entonces este va a ser exactamente lo mismo, a pesar de que si nosotros cambiamos el orden de estos dos. Entonces por eso en este caso el orden no es importante. Entonces esos 2 días son exactamente iguales y digamos que mis proveedores van a estar conformes, digamos, con este reacomodo, no importa la forma en la que no acomodemos. Entonces van a interpretarlo como que es exactamente el mismo. Entonces, como es el mismo, ya no lo voy a considerar dentro de los días que yo voy a tener para poderlos mostrar de esta forma. Entonces yo quiero ver el número de distintas combinaciones. Entonces recuerden que la fórmula está de la siguiente forma. Aquí vamos a trabajar con las combinaciones. Entonces recuerden que según el ejercicio que tenemos lo siguiente. Tenemos que hay 3 lugares, aquí es lo que nos está diciendo, o sea, n minúscula va a ser igual a 3 y sabemos que tenemos para escoger 10 proveedores. Entonces n mayúscula va a ser igual a 10, no hay que perder esto en los siguientes ejercicios. Entonces la fórmula para las combinaciones, recuerden, es la misma. Las combinaciones posibles, escogiendo n elementos de n posibles, vamos a tener lo siguiente. Era n factorial dividido entre n minúscula factorial, n menos n factorial. Entonces vamos a sustituir y ahora vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ver cuántos días voy a tener yo para poder acomodar estas 10 marcas de forma que tengamos distintas configuraciones. Entonces las combinaciones de 3 marcas de estas 10 posibles va a ser lo siguiente. Vamos a tener acá arriba 10 factorial dividido entre 3 factorial por, aquí vamos a multiplicar 10 menos 3 factorial según esta fórmula. Entonces ya habíamos hecho este tipo de trabajos y lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí 10 factorial lo voy a expresar de la siguiente forma. 10 factorial vamos a tener 10 por 9 por 8 por 7 factorial.
Y después aquí voy a poner 3 factorial, voy a poner la expresión completa. Esto es 3 por 2 por 1, este 1 está de más. Y después aquí voy a poner 7 factorial. Este 7 factorial desde luego vino de esta resta que tenemos acá. Los paréntesis están de más, también lo puedo hacer de distintas formas. Aquí 10 menos 3 pues nos da 7 y el factorial lo pongo adentro. Lo hice de esta forma por la técnica que hemos estado utilizando todos estos días. El 7 factorial se va a cancelar en las dos partes que tenemos en esta fórmula, en esta expresión, y ya nada más nos queda esta multiplicación. Vamos a tener que hacer solamente esta expresión. Entonces aquí arriba vamos a tener lo siguiente, ya metiéndolo a la calculadora. Tenemos 10 por 9 por 8 hasta ahí. Y vamos a dividir entre 6 o 3 por 2, 3 por 2. Entonces aquí ya tenemos que el número de combinaciones posibles o el número de días que vamos a tener para poder acomodar estas 10 marcas en nuestra ventana sin que se repita una combinación o una configuración, vamos a tener 120 días para poder hacerlo. Esto va a ser lo que tenemos. Esto según esta fórmula, como lo estamos viendo de esta manera. Si lo metemos sin hacer el desarrollo como está aquí, si lo metemos directamente como lo vemos acá en la fórmula previa, tenemos que obtener lo mismo. Vamos a poner aquí 10, vamos a buscar el factorial, que recuerden que es este como signo de exclamación. Después aquí vamos a poner 3 factorial y después vamos a multiplicar por esta resta. Entonces aquí va a ser 10 menos 3 y todo esto lo vamos a poner factorial. Vemos que es exactamente lo mismo. Recuerden que también podemos buscar la función precargada en las calculadoras. Tenemos que buscar ahora las combinaciones. Entonces ahora es esta de las combinaciones, recuerden es con esta C, en donde la nomenclatura en las calculadoras, recuerden que la N mayúscula se cambia por N minúscula, que es el número que tenemos para poder trabajar, y la N minúscula se cambia por una R. Entonces aquí ya nada más ponemos este 3 y ya tenemos nuestros 120 días para los cuales vamos a tener las posibles configuraciones de estos 10 marcas sin importar el orden. Recuerden, esto es importante. Aquí esto que estuvimos viendo, no importa el orden en lo que estamos poniendo estos zapatos o estos tenis en la ventana, porque todos tienen, digamos, la misma altura, la misma configuración y el mismo color. Digamos que no tiene preferencia cómo acomodemos. Ahora vamos a ver en el siguiente inciso cuál es la diferencia si ahora sí importa el orden. Ahora en este segundo punto tenemos que, ahora nos pide calcular nuevamente el número de días posibles si tenemos diferentes permutaciones de estas marcas, si todas las secciones ahora para demostrar son diferentes. A comparación del ejercicio anterior, nos damos cuenta que ahora la ventana de mi tienda ahora tiene diferencias. Vemos que estas bases en donde estamos poniendo el producto es diferente. Como es diferente, entonces ahora ya sí nos van a pedir diferentes propuestas nuestros fabricantes. Por ejemplo, si ahora nosotros ponemos de esta forma, voy a ponerlo de esta manera, vamos a poner ahora esta otra configuración y esta otra configuración. Estoy tratando de repetir aquí estos aparadores, por ejemplo. Si ahora nosotros tenemos estos 3 aparadores y ahora seguimos trabajando con la misma combinación o la misma configuración de zapatos, ahora vamos a pensar que el azul lo voy a poner acá arriba. Luego el rojo, el tenis rojo lo voy a poner aquí abajo y el negro lo sigo poniendo hasta el final. Entonces si lo pongo ahora de esta forma, a pesar de que son los mismos colores de tenis y los mismos modelos que se presentaron en el caso anterior, en donde todos mis bases eran las mismas, en este caso ya no va a ser igual. Digamos que ahora los fabricantes o las marcas van a decir, bueno, ¿por qué ahora el producto de este color, el azul, ahora estoy poniendo en la base más alta? O sea, ¿hay alguna diferencia o hay alguna oferta? O bueno, puede ser alguna configuración diferente. Entonces si se fijan, a pesar de que son los mismos 3 de 10 productos que yo estoy mostrando, aquí sí importa el orden. Por eso vamos a tener que el número ahora de permutaciones va a ser diferente. Entonces recuerden
que este es el caso cuando nosotros hablamos de permutaciones, cuando el orden sí es importante. Entonces la fórmula es muy similar, no se confundan. Tenemos entonces que las permutaciones posibles, aquí nuevamente fíjense que n mayúscula sigue siendo igual a 10 y n minúscula sigue siendo 3, pero ahora el orden es el importante, entonces por eso hablamos de permutaciones. Tenemos la fórmula siguiente, recuerden que esto es n mayúscula dividido entre n menos n minúscula, así nada más. Aquí aquí se omite este elemento que teníamos acá de n minúscula factorial. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a sustituir las permutaciones de tres elementos de 10, van a ser las siguientes. Vamos a tener aquí arriba 10 factorial dividido entre 10 menos 3 factorial. Aquí esto es muy sencillo, ya sustituyendo vamos a hacer el desarrollo de la fórmula. 10 factorial y bueno, aprovechando que aquí abajo me va a dar 7 factorial, le voy a poner 10 por 9 por 8 por 7 factorial hasta ahí, y abajo va a ser 7 factorial, nada más. Entonces ya nada más es cuestión de cancelar estas dos expresiones que tenemos acá y nos va a quedar esta multiplicación solamente. Entonces ese va a ser mi número de permutaciones posibles. Lo voy a dejar esto aquí arriba, entonces esto es 10 por 9 por 8. Entonces ahora el número de permutaciones posibles, en este caso de escogiendo tres elementos de 10, va a ser igual a 720. En el caso pasado, como lo vemos aquí, eran 120 las combinaciones posibles. Ahora las permutaciones posibles son 720. Es el mismo ejercicio, nada más que ahora el orden sí importa. Si se fijan aquí, las bases, tenemos que trabajar con distintas formas de acomodar nuestro producto. Entonces ahora vamos a tener 720 formas de acomodar nuestra ventana con 10 marcas que yo tengo para trabajar. Si nosotros hacemos la fórmula tal cual, vamos a escribirlo como viene. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a poner aquí 10 y vamos a poner aquí factorial. Esto lo vamos a dividir entre, voy a poner aquí pues 10 menos 3 factorial. Bueno, esto es 7 desde luego. Ya lo ponemos de esta forma y 720 desde luego. Por último, vamos a buscar la función ahora de permutaciones. Noten la diferencia. Y vamos a poner ahora nuestros 10 elementos, de los cuales yo voy a estar escogiendo 3. Y desde luego en todas estas opciones tenemos 720 vías de las cuales yo voy a tener para poder desplegar el producto de forma diferente. Entonces en el caso anterior eran 120 días. Ahora lo que vamos a concluir hoy es con ya probabilidades. Entonces para concluir tenemos que nos pide calcular la probabilidad en formato relativo de que las marcas A, B y C estén en exhibición sin importar el orden. Entonces aquí no me va a importar, esta es una configuración posible en donde si aparece la marca A, la B o la C en cualquier orden de nuestro mostrador de estas bases que estuvimos viendo, vamos a tener que no importa el orden, pero yo lo que quiero es que aparezca estos tres elementos en mi demostrador. Entonces la probabilidad va a ser la siguiente, va a ser la probabilidad de que suceda este evento. Le voy a poner evento C por el inciso que tenemos aquí. Va a ser igual a 1 entre el número de combinaciones posibles que nosotros podemos generar de estas tres combinaciones posibles de 10 que tenemos para escoger. Entonces va a ser una configuración de estas letras que tenemos acá con esta combinación que aparece. Entonces ya sabemos que es este número de los ejercicios que hemos estado viendo, es 1 entre 120. Entonces el número de combinaciones es una de 120 que se pueden formar. Para meter esto en la plataforma, pues nada más hay que hacer la división 1 entre 120 y tenemos que el resultado sería 8.33 por 10 a la menos 3. Recuerden, son 3 lugares decimales, o lo pueden meter así directo en la plataforma. Recuerden que para meter esto en notación científica, lo que tienen que hacer es definir esto en el lenguaje que lo pide. Para meterlo a la calculadora sería 8.33 pegado E mayúscula y pegado menos 3.
Esta es una notación que se puede utilizar para definir la notación científica, o lo pueden poner de esta forma. Entonces, si nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de encontrar la marca A, B y C desplegada al mismo tiempo o mostrada al mismo tiempo en esta tienda, es uno de 120 días que es posible sin importar el orden. Entonces recuerden que cuando no tomamos en cuenta el orden, entonces cualquier combinación es posible, cualquier configuración. Puede ser CBA, puede ser BCA, etc. Podemos jugar con estas combinaciones, y uno de estos 120 días las tres van a estar en exhibición. Ya por último vamos a ver ahora la diferencia cuando sí importa el orden. Ahora entonces vamos a calcular la probabilidad en formato relativo de que las marcas A, B y C estén en exhibición en orden ascendente y en orden alfabético. Entonces aquí nos va a interesar que aparezcan justamente así y de ninguna otra forma. Así las queremos ver en el aparador. Digamos que las marcas se etiquetan como A, B, C, D, E, F hasta la décima marca con letras, por ejemplo, y yo quiero ver solamente las primeras tres y las quiero ver justo en este orden. Recuerden que entonces yo no las quiero ver digamos en otro orden. Yo no quiero ver B, A, C, esto yo no lo quiero ver, yo quiero ver justo este orden alfabético descendente. Entonces para calcular esto, pues desde luego la probabilidad ahora de este evento lo voy a llamar evento D, va a ser igual a 1 dividido entre el número de permutaciones de estas tres marcas de 10 posibles. Entonces ya conocemos este número de los incisos anteriores y quedamos que era 720. Entonces va a ser 1 dividido entre 720 días que son posibles. Es una de estas 720 posibilidades. Entonces, como nos lo pide en formato relativo, no en forma porcentual, vamos a hacer la división de 720 y pues desde luego ahora disminuye más porque ahora lo queremos en orden alfabético. En el caso anterior aumentaba la probabilidad porque no pedíamos que fuera el orden alfabético, podían aparecer en cualquier orden y ya cumplíamos con esta característica, pero ahora sí me piden que sea uno de esos órdenes en orden alfabético. Entonces ahora la probabilidad es 1.39, lo voy a redondear a 2 decimales, por 10 a la menos 3. O recuerden que en la computadora vamos a tener que poner esto de la siguiente forma. Esto es 1.39 menos 3. Esa sería la probabilidad en formato relativo. Si lo quisiera en formato porcentual, nada más multiplicamos por 100 y esto pues sería a la menos 1. Entonces esa es la forma en la que nosotros tenemos para trabajar con estas configuraciones cuando hablamos de combinaciones y cuando hablamos de permutaciones. Con esto concluimos este ejemplo el día de hoy.